Bueno, como hablamos en la sesión anterior acerca del transistor, llegamos a la conclusión final de que el transistor controlaba si permitía la circulación de corriente o no a partir de lo que nosotros conocemos como la variación de voltaje entre el colector y el emisor. En ese sentido, ahora tenemos esta gráfica que observan a continuación. Este es un transistor NPN. Aquí tenemos el colector, tenemos la base y tenemos el emisor, ¿no? Entonces, ¿cómo controla la aplicación en modo de conmutador? Como ya habíamos dicho, que cuando en este caso estamos hablando de saturación, lo que ocurre es que la diferencia de tensión entre este punto y este punto es cero, ¿no ve? O con tendencia cero. Y eso a su vez provoca que como el emisor estaba conectado a tierra, traslade esa tierra a la parte de arriba. De esa forma controla, ¿no? Controla en un transistor NPN mediante el negativo. En un transistor de tipo PNP controla mediante el positivo, ¿ya? El positivo del emisor se refleja en el colector. Entonces, en NPN controlas mediante el negativo y en PNP controlas mediante el positivo. Hagamos un ejemplo para entender bien todo este análisis que estamos hablando hasta este momento. Estamos hablando de básicamente este circuito básico que observan a continuación, ¿no? Como observan este circuito básico, nosotros podemos fácilmente darnos cuenta que tenemos por la simbología un transistor NPN, ¿no? El cual tiene que funcionar. Ahora, el cómo va a funcionar lo va a definir el punto de operación. Como podemos observar, en la parte superior tenemos una resistencia y esa resistencia se conoce como resistencia de colector. En la patita de la base tenemos otra resistencia. Esa resistencia se conoce como patita de base. Y en la parte inferior tenemos directamente lo que es la conexión del emisor a lo que es la puesta a tierra. Y entre ambos lo unimos mediante una tensión de alimentación, en este caso de 2. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tienes que hacer el análisis para este tipo de transistores? Como recuerdan, en las anteriores presentaciones les dije, el transistor tiene ecuaciones fundamentales y esas ecuaciones fundamentales tienen el objetivo de determinar una variable en concreto del transistor que es la que la hace funcionar. Esa variable se conoce como corriente de base. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer para este circuito es determinar la corriente de base, esa va a ser la causa y el efecto va a resultar ser ver cómo afecta el voltaje entre el colector y el emisor para saber en qué zona está trabajando. Dentro de las ecuaciones fundamentales teníamos que la corriente que sale por el emisor es la suma de corriente que va por el colector más la corriente de base. Y luego, aplicando ley de tensiones de Kirchhoff, directamente nosotros vamos a hacer el análisis desde la fuente de alimentación. ¿Ya? En este caso, la fuente de alimentación, bueno, básicamente ustedes están acostumbrados a ver este circuito y hacer un análisis por mallas, malla 1, malla 2, ¿no ve? Y cuando desean determinar cuánto es la caída de tensión entre ambos, hacen la diferencia entre la corriente que circula por la malla 1 y la corriente que circula por la malla 2. La diferencia de esa corriente se conoce como la corriente que se está circulando por la resistencia. Como nosotros estamos hablando de transistores, ya no necesitamos hablar de esa diferencia de corrientes. Directamente vamos a nombrarle que por la resistencia de base, ¿qué corriente debería circular? La corriente de base. Por la resistencia de colector, ¿qué corriente debería circular? La corriente de colector.
Aplicamos ley de tensión de Kirchhoff, polarizamos positivo o negativo, tomamos el segundo signo como signo de referencia. De la primera malla vamos a obtener que la tensión de alimentación es un valor positivo menos la resistencia que va a tener directamente entre lo que es la resistencia de base menos la caída de tensión que va a ocurrir entre la base y el emisor. Esa es la primera malla. Y obtenemos aquí tensión de alimentación menos la caída de tensión de la resistencia base menos la caída de tensión del voltaje base emisor. Luego, hacemos el mismo análisis, pero para la segunda malla. ¿Ya? Tensión de alimentación menos la caída de tensión, en este caso, en la resistencia de colector, menos la caída de tensión en el colector emisor, y tenemos la segunda ecuación. De estas dos ecuaciones, observamos que dentro de las ecuaciones fundamentales había una relación que nos decía que el voltaje base emisor es un valor constante, es la tensión del diodo, ¿no ve? Es de 0,7. Y como es de 0,7, este valor ya se conoce. Conocemos la tensión de alimentación. Lo único que no conocemos es la caída de tensión entre lo que es la resistencia de base multiplicado por la corriente de base. Pero recuerden, la resistencia de base es un valor conocido. Lo único que nos toca despejar de la ecuación 1 es la corriente de base. Como pueden observar, aquí hemos realizado ese despeje. Como pueden darse cuenta, la corriente de base es igual a la tensión de alimentación menos la caída de tensión de el diodo respecto de la resistencia, ¿no? Directamente. Y como conocemos la corriente de base, podemos determinar mediante las ecuaciones fundamentales la corriente de colector. Esa es la forma de realizar el análisis en transistores en forma general. Ahora ya vamos a hablar un poco más acerca de lo que es la polarización de un transistor. Vamos a profundizar un poco más los conceptos. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. ¿Qué es polarizar un transistor? Como su nombre lo dice, significa hacer funcionar el transistor mediante una configuración de resistencias eléctricas. Si tengo el transistor y no tengo ningún tipo de resistencias, no puedo hacer funcionar este componente eléctrico. Entonces, polarizar es ponerle las resistencias y componentes electrónicos para que este transistor pueda funcionar. ¿No? A veces colocamos unos capacitores en los extremos cuando deseamos que el transistor ya no funcione como elemento de interrupción, sino como un elemento de amplificación, como en este caso, ¿no? En realidad, ¿no? Como pueden observar, polarizar significa colocar resistencias para que funcione el transistor, ¿ya? Existen diferentes formas de polarizar un transistor o diferentes combinaciones para hacer funcionar un transistor. Por ejemplo, tenemos lo que es polarización fija, polarización emisor, polarización divisor de voltaje, polarización con retroalimentación, configuración de seguidor emisor, configuración de base. Como pueden observar, son alrededor de 6 posibles configuraciones para poder hacer funcionar este transistor. El más básico se conoce como polarización fija. La polarización fija es la que ya hemos analizado anteriormente. Colocas una resistencia de base, colocas una resistencia de colector y el emisor está conectado directamente. En una polarización de tipo emisor,
Colocas una resistencia de base, una resistencia de colector, la alimentación del transistor NPN y una resistencia de emisor. Bueno, hagamos un ejemplo, ¿no? En este caso, este ejemplo nos muestra cómo deberíamos realizar el análisis, similar al anterior que hemos visto hace un momento, ¿no? Pero en este caso ya separa las tensiones en dos. Una que es para lo que es el valor de la tensión de alimentación que yo puedo colocar a partir de la terminal de base y otra a partir de la terminal de colector. Es lo que se ve en las clases, ¿no? A veces tienes que combinar niveles de voltaje diferentes. Aquí tenemos un voltaje, por ejemplo, de 5 voltios. Aquí podríamos trabajar con un voltaje de 12 voltios. La siguiente presentación vamos a mostrar cómo se realiza este análisis.